Hola, hola a todos. A ver quién anda por ahí. Domingueros que seguramente han salido al sol a disfrutar el día. Bueno, ahí tenemos uno. Re lindo día, súper lindo el sol, bueno para salir, bueno para estirar las piernas, ¿sí? Hoy tenemos un temazo, que me llega bastante de cerca porque tengo una paciente que lo vive desde hace un tiempo, otro paciente más también, y la verdad que es algo que no se habla mucho, no se dice mucho del síndrome de alienación parental, pero sucede muchas veces eh, en el proceso de separación, de divorcio de los padres con niños pequeños. Hola Gris. eh, y la verdad que es algo bastante preocupante, que en realidad la legislación que hay actualmente no favorece la revinculación con el progenitor, que queda como denigrado, dejado de lado, eh, y realmente es muy duro lo que vive el padre o la madre que no puede tener contacto con sus hijos, no porque esté prohibido por la ley, sino porque uno de los progenitores, el contrario, llega a tener tanta influencia, eh, que lo que hace es que los mismos niños sean los que se opongan al vínculo, ¿sí? Entonces realmente es muy complejo el tema. Eh, Hay todo un proceso que se va realizando, que es obviamente psicológico, que socava el vínculo con uno de los padres, ya sea la madre para con el padre o el padre para con la madre. Eh, en general, digamos, eh, a veces no tan directo, hablando mal, digamos, uno del otro, sino mucho más sutil, porque cuando las cosas son muy evidentes, cuando hay alguno de los dos que habla definitivamente mal del otro, a veces los chicos, amén de sentirse tironeados, se dan cuenta que no está bueno hablar mal del otro progenitor, del papá o de la mamá. Y eso no genera una alianza fuerte con aquel que quiere de algún modo tener o tomar a los hijos de rehenes en algo que termina siendo esa prolongación de una batalla entre dos personas que forman una pareja. Eh, la verdad que es tan sutil y a veces tan abrupto que el progenitor, digamos, el padre o la madre que lo sufre, no se da cuenta del proceso, ¿sí? Parece todo muy natural, a veces incluso uno de los padres, el que después de alguna manera como que se apropia de los hijos que tienen en común, suele tener conductas a veces abandónicas, a veces en un principio como que lo dejan al chico con ganas de estar con ese padre, en el caso que sea un síndrome de alienación parental del padre hacia la madre. Eh, en general, a la inversa, hay a lo mejor prohibiciones, porque los chicos en un principio viven en general más tiempo con la mamá que con el papá, que tiene un régimen de visitas. En pocos casos se da un 50 y 50, que realmente los chicos puedan vivir con ambos padres casi la mitad del tiempo con cada uno. Eh, Cuando esto sucede, ya sea porque los chicos extrañan mucho a uno de los padres, en este caso puede ser porque viven con la mamá, extrañan al papá, o puede ser porque están demasiado tiempo, digamos, es mucha la convivencia y mucho lo que comparten con la madre.
Pero bueno, ya sea de una manera o de otra, a veces que genera tanta hambre afectiva, tanta hambre de amor, aparece con una sobredosis de afecto. Y un niño que ha juntado, digamos, muchas ganas, ¿sí?, de estar con su papá, que a lo mejor lo ve poco, no porque la mamá se lo prohíba, sino por cuestiones laborales, profesionales, lo que sea, o personales de él, a veces aparece y de alguna manera capta en esta aparición, en este vacío que hubo tanto tiempo, la atención, el mayor afecto que el niño quiere recuperar, ¿sí? A ustedes también les habrá pasado muchas veces que en el caso de padres separados, donde hay uno de los dos que tiene menos presencia, al chico se le hace muy difícil reclamarle a ese papá o a esa mamá que tiene menos presencia, porque siente que si le reclama, corre el riesgo de perder eso poco que tiene. O sea que si ya tiene una visita que es poco, o el vínculo tiene poco contacto, teme que si en ese rato que lo puede ver encima le hace un reclamo, perder ese contacto que tiene. Entonces, en general, un niño no reclama y digamos, se acostumbra de alguna manera, tolera, digamos, muchas cosas que le son hirientes, pero para las cuales no tiene palabras, ¿sí? Entonces, si alguien no lo ayuda a nombrar esto que le pasa, muy difícilmente lo pueda nombrar por sí mismo. Y en un principio, en estas situaciones, a nadie se le ocurre, salvo que el niño presente alguna otra sintomatología, quiero decir que le vaya mal en el colegio, que le cueste concentrarse, que no tenga mucha sociabilización, que no tenga muchos amigos, salvo que presente alguna cuestión más, no se recurre a la consulta psicológica en ese momento, siempre se recurre un poco después, cuando la situación está como más agravada. Entonces, una es el vacío afectivo, ¿sí?, que hace alguno de los progenitores, y esto implica que el niño tiene más hambre de ese afecto. Y la otra cuestión es la retentiva de alguno de los dos, ya sea madre o padre, en la cual siempre hay algún tipo de excusa o alguna cuestión menor por la cual se evita el contacto con el otro padre, ¿sí? Porque no sé, porque está con fiebre, está enfermo, o bueno, salimos y no llegamos a horario para la visita, o excusas, ¿sí? De un modo u otro se denigra o no se tiene en cuenta el contacto que necesita el chico para alimentar el vínculo con el otro padre. Y de alguna manera el que pasa más tiempo con sus hijos, el que le toca pasar más tiempo, que en general suele ser la madre, tiene una actitud, digamos, más dominante, a veces como de tener a sus hijos de rehenes, donde para los chicos se vuelve una sensación de traición si tienen que admitir que quieren a los dos, ¿sí? Quedan entrampados en una cuestión que es las broncas o los enojos que tenga o que le hayan quedado a esa pareja que se separó. Lamentablemente como cambió la ley en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este momento se indaga poco acerca de cómo ocurren las cosas, como para que un niño llegue a decir que no quiere ver al otro padre o que no le interesa tener contacto con el otro padre, con argumentos muy banales muchas veces, tremendamente banales.
como que, bueno, no, yo no quiero ir porque cuando voy no me hace la merienda, ¿sí? Pero cosas que en realidad no suceden, o sea, que se puede comprobar que ese papá o esa mamá sí que le hacía la merienda. Entonces, es como buscarle el pelo al huevo, como quien diría. Pero se escucha, digamos, en el argumento de los niños, la voz de algún adulto que genera ese discurso, ¿sí? Que genera esa teoría de que, bueno, de que no toma la merienda o de que no es cuidado como debería ser cuidado. Eh, Lamentablemente no hay escalas, o en general no se hacen, unos perfiles psicológicos que puedan dar con claridad que en un caso así se está frente a un síndrome de alienación parental. Y aparte uno de esos padres, por supuesto, es altamente manipulador y muy sutil en sus manipulaciones, entonces difícilmente queda en evidencia. Y como actualmente la ley permite que se le pregunte al niño o a la niña con quién quiere vivir, con quién quiere pasar más tiempo, y se escucha la voz que algunas veces no es la voz de los niños, es la voz del adulto, digamos, que está determinando el comportamiento del niño. Pero sin embargo hay que saber oír, escuchar muy bien para que un profesional en la justicia se pueda dar cuenta de eso. Y en general, bueno, ocurren hechos bastante atroces, y sobre todo en esta cuarentena hay padres que han quedado muy distanciados, alejados de sus hijos, por supuesto con la excusa del contagio, con excusas varias, han interrumpido el contacto, el vínculo, las visitas, y es por eso que se hace realmente tan importante tocar este tema, porque hay muchos padres y madres que se ven afectados por este síndrome de alienación parental. Hay muchos niños y niñas que quedan alejados del vínculo con su papá o con su mamá, y que por su edad no pueden ver claramente esta manipulación que está ejerciendo uno de los progenitores para con ellos. Aparte se sienten muy tironeados en relación a la lealtad hacia aquel que han elegido. No presentan sentimientos ambivalentes, quiero decir, todos tenemos sentimientos ambivalentes en el sentido que un día queremos más a una persona por algo y tal vez otro día la queremos un poco menos, oscilamos, pero en general sobre el progenitor, sobre el que recae esto, el síndrome de alienación parental, no hay un solo sentimiento, que es el del enojo o el del rechazo, pero no aparece el sentimiento de amor. Quedan como rehenes por muchos motivos los niños. A veces quedan como rehenes en una separación frente a una enfermedad de uno de los dos padres, o a un cuadro en donde el niño siente que uno de sus papás quedó como víctima de una situación injusta, y a eso se le puede sumar una enfermedad, se le pueden sumar muchas cosas, y de alguna manera queda justificada la bronca para con el otro progenitor, ¿sí? Y en esa victimización, el padre o la madre que se victimiza gana en el hijo un aliado, ¿sí? Digamos, y ese aliado no lo puede traicionar de ninguna manera. O sea que aunque ese niño tenga ganas de tener contacto, de comunicarse, de hablar con su mamá o su papá, lo tiene prohibido, porque de algún modo sería como darle la espalda a su otro progenitor. Entonces es una situación muy difícil, porque para un niño encierra como la sensación de traición. Si quiere a uno, traiciona al otro. No puede estar a bien con ambos padres, básicamente porque ambos padres no están bien entre sí, no pudieron resolver
esa separación o la disolución de ese vínculo de una manera más favorable. Excepcionalmente pasa, de todos modos, que el vínculo, digamos, que se tiene que desarmar tiene esta cuestión de dificultad. Sin embargo, uno de los padres tal vez es muy, digamos, muy complicado, muy complejo en su manera de abordar la separación, y si el otro no se engancha en la disputa, ¿sí? Si no se engancha en esa disputa, ayuda a que los chicos no se sientan tironeados, ¿sí? O sea que tienen todo el derecho y están a bien de quererlo al otro progenitor, padre o madre, aunque esté enojado o esté con disgusto o esté, no tienen por qué sentir que traicionan, ¿sí? Esto depende mucho de la salud mental previa de cada padre y de cada madre. Esto es así. Y como siempre, cómo está cada uno se ve no en las mejores situaciones, sino en las peores situaciones, ¿no? En las peores situaciones es cuando descubrimos cuánta salud mental tiene o no el otro para poder manejar algunas situaciones, para poder sobrellevarlas lo mejor posible, para no entrar en conflicto con la situación ni con las otras personas que están incluidas, como es en una separación o en un divorcio. Y esto influye totalmente sobre la salud mental de los chicos, ¿sí? Muchas veces no se ve en el momento, se ve años después, cuando pueden empezar a revisar su historia y a veces hasta entender que no se trataba de que el padre o la madre no los quisiera ver, sino que de alguna manera no estaba permitido verlos, no estaba permitido tener contacto con ellos. Sin embargo, en su memoria queda guardada otra historia, ¿sí? Queda algún malo de la película, siempre. Pero este malo de la película no era que daba con el physique du rol, sino que le adjudicaron ese rol. Lo hicieron jugar ese rol, digamos. Y es muy difícil, realmente muy difícil, a la edad de un niño, de un adolescente, entender cuántas cosas se están jugando en la trama de las relaciones, de los vínculos adentro de una familia, que a veces son sumamente complejos, se pasan facturas muy viejas, se cobran a través del vínculo con los hijos, y esto se revela a veces muchos años después, en el trabajo terapéutico, en la revisión de algunas cosas, de por qué soy así o por qué soy asá, o por qué me va de determinada manera con los hombres o con las mujeres en relación a ese primer vínculo de amor que se tuvo con el padre o con la madre, ¿no? Y que determina de alguna manera el resto de los vínculos. Por lo menos presta un modelo. Si después uno lo cambia ese modelo porque se da cuenta que el modelo no funciona, perfecto. Pero tenemos que partir de que ese es el modelo de arranque que tenemos, el del vínculo que vimos con nuestros padres y el que ellos tuvieron con nosotros, ¿sí? Ese es el modelo que aplicamos a todas las relaciones. Más o menos siempre es ese modelo. Y esto es algo a tener sumamente en cuenta, porque esta situación que vive un niño se le va a repetir después de alguna manera en sus vínculos, ¿sí? Se le va a repetir algún tironeo entre la lealtad y la traición, se le va a repetir esta cuestión de tal vez relacionarse con personas muy dominantes, personas, digamos, que aparentemente son respetuosas o aparentemente lo tienen en cuenta, pero no es así, es más salirse con la suya. Hay muchas cosas que tomamos de esos vínculos primarios y que si nos hacemos conscientes tenemos la posibilidad de modificarlas. Pero si no los vemos, si no lo hacemos consciente, realmente es algo que se repite y se repite y se repite en nuestras vidas hasta que podemos verlo y decidir cambiarlo, o mejorarlo, modificarlo, lo que cada uno quiera hacer con ese modelo. Pero siempre partimos de un modelo.
más o menos chueco, todos partimos de un modelo. Lo que tiene también este síndrome es que la propia víctima, o sea, el propio niño, no puede reconocerse en este tironeo, no puede reconocer que sus argumentos o su discurso es muy raro, ¿sí? Que lo que dice acerca del papá o la mamá con quien no quiere estar en contacto es muy endeble. Y en general, cuando alguna de estas declaraciones sucede en los juzgados, lamentablemente no existe la autoridad de parte de quien toma, digamos, la declaración en un juzgado para indagar un poco más, para preguntar, para mostrar de alguna manera que hay una fisura en ese discurso. Como no es fácil que esto suceda, en general se deriva, si es que el progenitor que de alguna manera se apropió de esos hijos lo permite, que vayan a una terapia, y en la terapia el terapeuta trabaja, digamos, como para hacerles abrir los ojos y ver de qué se trata esto de qué les está pasando, ¿no? Cómo puede ser que de la noche a la mañana, muchas veces, sorpresivamente, se interrumpa el vínculo con uno de los dos padres. Siempre queda cuestionado el padre o la madre en relación a qué habrá hecho para que le suceda esto. A veces justamente lo que hizo fue no ser el que hablaba mal del otro, digamos, sino el que se ocupaba de hacer su propia vida con sus hijos. Sin embargo, bueno, el que se ocupaba de alguna manera, muy sutilmente, de desplazarlo o de hacerlo quedar mal parado frente a la mirada de sus hijos, nunca evidentemente, nunca con gran evidencia, porque si no los niños, digamos, por más que lo quieran mucho, no son sonsos y se darían cuenta que hay algo raro, ¿no? Hay una trama un poco rara. Por eso digo que hay un comportamiento muy sutil, bastante psicopático en esto de manipular al otro, al punto de que el otro crea que está diciendo lo que está diciendo por sí mismo y no porque alguien se lo hace decir, ¿sí? O sea que los niños están creídos en estos argumentos que dan, que a veces no tienen ningún basamento, que son ideas de ellos, que auténticamente son cosas que ellos sienten y piensan, y no ven que son sentimientos y pensamientos implantados por otro, para que actúen a conveniencia de esa persona, ¿sí? Y realmente, digamos, no es tan difícil para un adulto ejercer ese tipo de poder y manipulación sobre un niño. Realmente esto pasa. A veces pasa muchos casos de psicopatías en parejas, si estamos hablando de dos adultos y sin embargo uno de ellos en la pareja no ve la parte psicopática, la parte manipuladora, mentirosa, enredadora del otro, no la ve, y hasta que sucede algo, bueno, que la pone excesivamente en evidencia. Entonces quiero decir, no es tan fácil desenmascarar a alguien con conductas psicopáticas. Nunca son tantos los locos, entre comillas, digamos, los que tienen trastornos mentales que están adentro de una institución, como los que están afuera, que como diría Lacan son las psicosis ordinarias, que de tan ordinarias pasan por la vida, y que todo el mundo se los encuentra con algún tipo de trastorno, ya sea en el trabajo, en el estudiando, ¿sí? Alguien que es excesivamente particular en algunas cosas, que no siempre implica que sea dañino o dañina esa persona. Se puede tener un trastorno y no tener ningún tipo de maldad, simplemente tener un trastorno mental y padecerlo esa persona sin hacerle padecer consecuencias a nadie de lo que le está pasando, a no ser que lo tengan que cuidar o que tengan que atenderlo de alguna manera en particular. Si no, en general,
lo sufre la propia persona y nadie más. La verdad es esa. Pero bueno, en otros casos el trastorno mental conlleva un cierto grado de maldad, ¿sí? O sea, no es una locura linda, es una locura complicada, donde hay mucho resentimiento, mucho enojo, muchas heridas no sanadas, que no son de esa relación de padres separados, sino que vienen de hace muchos años atrás y que, bueno, hicieron eclosión tal vez en esa separación, y los hijos aparecen como el botín de guerra, ¿no? Bueno, de quién se los va a quedar, quién se va a quedar con el poder que tiene el sentirse querido, el afecto, ¿sí? Y a veces, digamos, le funciona muy bien, otras veces entra a tallar algún tipo de terapia ordenada por un juzgado, y el niño, la niña o el adolescente empieza a tomar conciencia de que está dentro de una trama y que no hay decisiones que le esté tomando, sino que alguien las está tomando por ellos. Esto yo creo que es lo más importante, ¿no? Darnos cuenta cuando realmente, ya sea de chicos, que cuesta más, o de grandes, estamos decidiendo lo que queremos para nuestras vidas con plena libertad, con libre albedrío, con conciencia, con criterio, con un pensamiento crítico, reflexivo. Esto, digamos, como de despertar de la conciencia es un trabajo a diario. También es verdad que de un cierto grado de conciencia no se vuelve para atrás, ¿no? Cuando se cae una venda de los ojos, difícilmente a una persona vuelva a tenerla sujeta a sus ojos, ya eso no va a pasar. Pero sí es verdad que siempre hay que ganar un mayor grado de conciencia, que es como tener mayor alcance en la vista, ¿no? En lo que vemos, en lo que somos capaces de ver, en nosotros mismos y después en los demás. Porque todo lo que podemos ver en los otros es porque lo podemos ver en nosotros. Si un niño no puede ver que existe una manipulación sobre él, menos puede ver que él también la está realizando de algún modo sobre el papá o sobre la mamá, con la que tiene interrumpido el vínculo. Lamentablemente es así. Digamos, no podemos ver afuera mejor de lo que vemos adentro de nosotros mismos. Este es el mayor trabajo terapéutico, y que tiene que ver con la propia reflexión, ¿no? Con quién uno es, qué es lo que uno quiere, digamos, con quién lo quiere, de qué modo, ¿sí? Reflexionar no significa tampoco estar obsesivamente calibrando todo el tiempo las cosas o pretendiendo que sean a la manera en que cada uno quiere. Reflexionar significa también sacar lo mejor, absolutamente lo mejor, de lo peor, ¿sí? De lo que parece que es lo peor. Y muchas veces en esto el papá o la mamá que se queda alejado de los hijos tiene que encontrar, en esta situación que es muy difícil, verdaderamente muy difícil. Yo he tenido pacientes que han llegado a la depresión porque realmente es una tristeza enorme, el alejamiento de los hijos, las injurias que se llegan a escuchar, las denigraciones, la falta de consuelo, de contemplación, de compasión a veces por parte de los hijos para con ese papá o esa mamá que no quieren ver o se niegan a ver, y pasan meses, y para algunos pasan años sin poder tomar contacto con sus hijos, pidiendo revinculaciones, haciendo muchísimo trabajo frente a la justicia, un trabajo, bueno, que también desgasta anímicamente,
y hay que poder encontrar también qué es lo mejor de esa situación que resulta ser la peor, ¿no? Que resulta ser la peor. Hola Ana, hola Solange, me retrasé. Qué linda. Esta es la situación. Gri dice, a veces esto pasa sin estar separados los padres, en el que no habla, en el que uno habla mal del otro papá. Sí, esto es verdad, sí, esto es verdad. Pero digamos que eso, mientras hay una convivencia, por supuesto que es malísimo que un padre o una madre hable mal del otro. Pero mientras hay una convivencia, los hijos están bajo la tensión de esa convivencia, pero es mucho menor el tironeo de hacia con quién tienen lealtad. O sea, porque los padres se pueden matar entre sí, hablar mal del otro, y los chicos, digamos, meterse en su burbuja y hacer un poco de oídos sordos, aunque esto obviamente los va a afectar, sí, claro que los va a afectar. Los va a afectar sobre todo en el modelo que se lleven para una relación de pareja, ¿sí? Porque van a creer que eso es lo normal, estar peleándose todo el tiempo. Sí, hay muchos casos, Gri, efectivamente hay muchos casos de estos. Yo creo que ahí la inconsciencia de los padres es no darse cuenta que después se pretende que ese hijo o esa hija encuentre la felicidad en un vínculo afectivo con otro. Y si realmente el modelo que tiene original desde su propia familia es tan disruptivo, tan disfuncional, tan conflictivo, a veces hasta se hace difícil después que ya crecidos ese hijo o esa hija encuentren pareja o se quieran relacionar y tener pareja o formar una familia o hasta tener hijos. Alguien que ha vivido en carne propia un vínculo muy disfuncional de ese tipo, se le hace muy cuesta arriba después generar la propia familia, ¿sí? A veces llamativamente no, porque por el contrario quieren generar aquello que no tuvieron bueno, ¿sí? Pero muchos se quedan con miedo y no lo generan por el miedo que les da repetir la historia de sus padres, ¿sí? Esto también lo deben haber escuchado muchas veces. A una mujer le pasa y también le pasa a un hombre, a veces no querer ser madre o no querer ser padre por tener miedo a cometer los mismos errores que cometieron su madre o su padre. Y realmente, aunque les parezca mentira decir, pero vos no sos tu papá o vos no sos tu mamá y vas a hacer tu propia historia si elegís ser madre o padre, a veces a las personas les cuesta mucho creerlo, les cuesta mucho creer que pueden ser mejor de lo que fueron sus padres, verdaderamente, mejor como madre y como padre teniendo hijos propios. O sea, tienen mucho miedo de caer en los mismos errores y esto hace muchas veces que no formen familias, que no tengan hijos. Así que es mucho lo que marca esa primera convivencia que vemos entre nuestros padres. Marca para muchas cosas, marca para cómo entendemos el compañerismo en una relación, cómo entendemos la lealtad, cómo entendemos el amor, los gestos de amor, el brindarse para con el otro. Todo esto lo sacamos de ese primer vínculo, ¿sí? Y qué importante es esto, ¿no? Imagínense que en el síndrome de alienación parental hay uno de los dos que anula al otro, o sea, que intenta una muerte simbólica, hacer como que el otro padre o madre no existe, ¿sí? Y que el chico le reste importancia, por supuesto, para que lo pueda sobrellevar, porque si le da la importancia que tiene su papá o su mamá, no podría vivir sin ese contacto afectivo. Sin embargo, para poder generar ese rechazo, realmente tiene
internamente de alguna manera que anular a ese padre o esa madre, ¿sí? Le tiene que restar importancia al vínculo. Y es de alguna manera una muerte simbólica, y de alguna manera, aunque a muchos no les gusta la palabra, porque los remite como a otras cuestiones, realmente si hay alguien que le impide el contacto a otro, es como si se hubiera apropiado de esa persona, como si ese hijo, en lugar de ser una persona con libre albedrío que puede decidir, digamos, querer estar también con su otro progenitor, fuera como un objeto, digamos, que le pertenece, y como objeto que le pertenece, él no lo presta, ¿sí? Sería más o menos una cuestión así. No le permite al otro mantener el vínculo, ¿sí? Se apropia como si fuera un objeto. Es mío y yo con esto que es mío hago lo que quiero. Esa es la parte psicopática, donde el otro deja de ser un sujeto para ser un objeto, ¿sí? Entonces, como objeto no hay interés en cómo se sienta, en lo que le pase, para nada, digamos. Y si aparentemente lo hay, es en función del objetivo que tiene, ¿sí? O sea, bueno, si yo le doy un dulce, si yo lo entretengo, si yo lo llevo, no va a querer ver a su papá o a su mamá. O sea, voy a generar algo que capte su atención, para que, bueno, no quiera ver a la otra persona, ¿sí? O prefiera quedarse con ese que le brinda, aparentemente que le brinda todo. En esa manipulación, cuando no es un solo hijo, cuando no es un hijo único, porque cuando es un hijo único es muy difícil realmente salirse de esa trampa, es sumamente difícil. En el caso de que haya hermanos, siempre hay alguno de los hermanos, así sean 2 hermanos, 3, 4, siempre hay alguno que se mantiene como en el vínculo con ese otro papá o mamá, ¿sí? Que sabe que hay algo, intuye que hay algo que no está bueno, extraña a su papá o a su mamá, quiere continuar con el vínculo, tiene algún tipo de gesto más cariñoso, se permite tener algún gesto más cariñoso y no el de rechazo o desdén. Pero bueno, realmente a un niño le cuesta mucho, es un peso enorme sobre sus hombros, el hecho de que le cobren de alguna manera si se muestra amoroso, y en su corazón entran su papá y su mamá, ¿sí? O sea, no tiene por qué elegir por uno o por otro, puede querer exactamente a los dos por igual, no importa cuánto le dé uno y cuánto le dé el otro. Y un niño o una niña bajo síndrome de alienación parental pierde esa libertad, pierde la libertad y pierde de alguna manera en esa ceguera mental inducida para que no vea todo el panorama, para que no vea el bosque y solo vea el árbol. También pierde esa capacidad de darse cuenta que está siendo manipulado, y que no hay motivo, en realidad no hay motivo para no querer ver al otro. Incluso algunas veces han llegado padres o madres a convencer a sus hijos de que fueron abusados, por ejemplo, por el otro progenitor, una situación que no sucedió, que no hay manera de constatarla, de comprobarla, porque aparentemente quedó en el tiempo, fue en algún momento, no hubo denuncia en su momento, y hasta esto se llega, hasta una información tan fuerte, se llega a utilizar para cortar, para romper ese vínculo, ¿no? Para espantarlo, digamos, al hijo en relación al afecto que pueda tener con su papá o con su mamá. Realmente es algo de una gravedad
importante y se dan más casos de los que uno llega a conocer. Hay muchos casos de estos en los juzgados donde los padres o las madres ven interrumpido el vínculo y el contacto con sus hijos sin que haya una buena razón de fondo, sin que verdaderamente la haya, sin que haya ni violencia, ni ningún tipo de agresividad, ni maltrato, sino simplemente porque uno de los dos ofrece una habitación más grande y el niño se convence de que está bueno quedarse con el que le ofrece, no sé, la habitación más grande, o con una tele más grande o con una compu mejor, y de alguna manera va atentando a comprar el afecto y la lealtad del niño para con él. Suena realmente bastante increíble, pero cuando yo lo veo en los casos en la clínica, es realmente muy, muy doloroso y muy triste, sobre todo porque el papá o la mamá que lo cuenta esto, que se anima a contarlo, siempre sospechado, siempre, inevitablemente, sospechado de que algo habrá hecho para que, para que su hijo o su hija no quieran tener contacto. Y a veces no existe el algo habrán hecho concretamente en algo grave, puntual, de descuido, de maltrato. No lo hay. Simplemente hay un gran trabajo de parte del otro progenitor de, bueno, de psicopatear, de generar un vínculo malsano en esto de que los hijos son como los objetos, como su posesión, y a partir de eso, ¿no?, a través de los niños también muchas veces siguen la batalla con el otro, o sea, siguen en ese vínculo malsano de pareja, utilizando a los chicos en el sentido de o para espiar al otro, o para hablar mal del otro, o para generarle un dolor a la otra parte porque retiene a los hijos. Siempre hay algo en lo que los niños no son vistos por lo que ellos son verdaderamente, sino en función de lo que ese progenitor quiere. Por eso son objetos, ¿sí?, no sujetos plenos de derecho, como intenta hacer valer la ley cuando se le pregunta a un niño si quiere o no quiere estar con su papá o su mamá, como si esto fuera lo determinante, ¿no?, si tiene ganas. Y en realidad, digamos, es como preguntarle a un niño si tiene ganas de bañarse, si tiene ganas de tomar el termofren, el ibupirac cuando tiene fiebre, si tiene ganas de darse la vacuna, si está en situación de calle, si tiene ganas de ir a un refugio. Un exceso, en realidad, un exceso de supuestos derechos que lo único que hacen es descuidar la niñez, ¿no?, que el Estado se corra en lugar de realmente estar viendo qué es lo que pasa cuando una situación así se llega a judicializar. Si algo se llega a judicializar, si alguien tiene que poner un escrito para poder ver a sus hijos, hay algo que está sucediendo y que la justicia tiene que atender. En general esas no son causas inventadas. Hay mucha cuestión psicológica de por medio y hay que saber manejarla para poder darse cuenta quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, y realmente tomar cartas en el asunto. Eso es lo que suele no pasar, lamentablemente, que a los juzgados de familia les cuesta mucho darse cuenta, evaluar fehacientemente quién está armando una trama, quién está sufriendo esa trama, que son los hijos, y también el padre que queda, digamos, desprovisto de ese vínculo, ¿sí?, o rechazado. Tener acabadamente, digamos, estudiado el caso, una respuesta, y después tomar cartas en el asunto, ¿no? Y si se determina una visita, realmente obligar a que esa visita se realice, a que el otro no la patee, no la postergue, no la
siga bicicleteando, y esto es lo que cuesta mucho ordenar, digamos, que haya un orden. La justicia implica un orden, y muchas veces pasa que no se llegan a ordenar estas cosas y los chicos se crían en este desorden afectivo, y cuando, como todos, llegamos adultos, nos damos cuenta que son muchas las cosas que tenemos mal acomodadas y que tenemos que reacomodar, que creíamos que eran de una manera y que resulta que son de otra. Esto, ¿en cuántas cosas de la vida nos pasa? Yo creo que en un montón. Darnos cuenta que las cosas no son como creíamos que eran, y tener que reconfigurar nuestra cabeza, empezar a ver las cosas de otra manera, reconfigurar nuestra manera de sentirlas, reconfigurar nuestro mapa emocional, ¿sí? Que lo que antes nos daba bronca resulta ser que no le corresponde la emoción de bronca a esa situación, es otra cosa. A lo mejor lo que me da es tristeza y yo lo procesaba como con enojo o con bronca, y hay que hacer una reconfiguración del mapa emocional, y tener otro tipo de respuestas emocionales a situaciones que huelen a cosa vieja, ¿sí? Huelen a cosa de la infancia, huele a que esto lo traigo de hace mucho tiempo, ¿sí? Y que en algún momento la vida me va a llevar a resolverlo, como con todo. En algún momento la vida nos pone en la situación de que no queda otra que resolverlo. Esto es así, es realmente así. A todos nos pasa, a los que han tenido la mala experiencia de estar bajo el síndrome de alienación parental, y también aquellos, como decía Griselda, que se crían, que crecen en un hogar donde hay mucho conflicto, mucha pelea, mucho hablar mal, un padre del otro, y esto deja también una marca para el resto de los vínculos. Lo notamos, cuando empezamos a reflexionar, notamos qué cosas hacemos que hacían nuestros padres en una relación de pareja, ¿sí? Empezamos a ver esa dinámica que no es nuestra, pero es lo que aprendimos. Y es lo que, si no lo pensamos, automáticamente repetimos. Cuando lo pensamos, podemos elegir desactivarlo, pero sin pensarlo, realmente es muy difícil. Sin poder verlo, es muy difícil desactivar esa repetición. Como siempre, ir al pasado, entender algunas cuestiones de nuestra infancia, sirve para solucionar situaciones que se nos dan en el presente. No vamos a cambiar lo que pasó. Nadie puede volver al pasado y cambiar la experiencia de vida que tuvo, ¿sí? Si le tocó estar bajo un síndrome de alienación parental, si le tocó entender durante muchos años la vida con la mirada que la entendía ese padre que de alguna manera lo retuvo más para sí y lo compartió menos, digamos, con el otro padre, como sea. No se puede volver atrás y que las cosas cambien, no se puede volver atrás y hacer justicia sobre cosas que fueron injustas, en muchísimos casos, y los hay peores. No se puede volver atrás en el caso de un abuso, donde uno quisiera que eso no hubiera sucedido o no hubiera dejado tal o cual marca. No se puede volver atrás a borrar lo sucedido. Sí se puede entender para qué nos puede servir en el presente, ¿sí? Darnos cuenta de eso, darnos cuenta de qué nos hizo llegar caminando al presente de tal o cual manera y pararnos de tal o cual manera en el presente. Sí, ir a hacer una pequeña revisión, ir a hacer un pequeño viaje, digamos, a nuestra infancia, nos trae al presente ese modo de actuar que tenemos, que se quedó viejo, que se quedó disfuncional, que se quedó en el tiempo, y que no nos aporta nada. Pero si no lo revelamos, si no le sacamos
el disfraz de lo conocido, de lo natural, de lo que así me sale siempre, no nos damos cuenta que hay detrás de todo eso. Por eso es tan importante también no naturalizar las cosas, no darlas por sentadas, sino mantener esto de la mente reflexiva, que tampoco, la mente reflexiva no tiene nada que ver con el pensar obsesivo, no, la mente reflexiva es calma, está en paz, es tranquila, pero trata de hacer conexiones entre las cosas, ¿sí? Esto sería lo reflexivo, conectar algunas situaciones del pasado con el presente para entender algunos comportamientos y poder modificarlos. Muchas veces ese es el trabajo que nos toca a todos, más a algunos que a otros, depende de las marcas que cada uno haya tenido en su infancia, ¿sí? Depende mucho de eso. Entonces, en el caso del síndrome de alienación parental, alguien puede descubrir finalmente, cuando lo pueda ver, cuando tenga ojos para verlo, conciencia para poder asimilarlo, para poder procesarlo, puede ver que hubo mucha injusticia en su infancia, mucha injusticia en el vínculo, en cómo se dio. Muchos se sienten frustrados por los años que perdieron, que no pueden recuperar, o sienten que no pueden recuperar junto a ese papá o a esa mamá que quedó como excluida de sus vidas, ¿sí? Con muy poco contacto, a veces con ninguno, y es realmente muy doloroso, porque algunos ya se dan cuenta cuando el padre o la madre partió, ya no está en esta vida, y no pueden recuperar lo que se perdieron en esa crianza. Así que bueno, cuanto antes uno se hace consciente de las cosas, mejor puede reparar la herida o el daño que haya en esos vínculos, ¿no? La conciencia es sanadora, es realmente sanadora, es lo que nos sana, tomar conciencia de las cosas. Pero bueno, es un trabajo para hacerlo también acompañado, porque cuesta mucho, muchas veces, entender todo lo que está en juego en esos vínculos y cómo se nos reproducen en el presente, en nuestra vida actual, sin que tomemos nota, sin que nos demos cuenta, y cuánto peso tienen en nuestras relaciones, cuánto peso tienen en cómo nos llevamos con nuestra pareja, con nuestros propios hijos, con nuestros amigos, relaciones laborales. Están marcándolo todo de un modo u otro, porque son esos vínculos primarios, ¿sí? Todo el resto parte de esos vínculos, absolutamente de esos vínculos. Entonces, bueno, es algo realmente a tener muy, muy en cuenta, y estar atentos. A veces puede ser que a ustedes les pase conocer a alguien que está en esta situación, que muy sutilmente se va minando su lugar como papá o como mamá, que a veces la persona lo deja porque le resulta cómodo, o porque, bueno, no van a venir este fin de semana porque se van al campo, pero resulta ser que se van con muchos fines de semana seguidos al campo, entonces se va quedando cada vez más lejos, y para cuando se quiere dar cuenta y retomar el contacto, se hace medio tarde, ¿sí? Y ya los chicos se acostumbraron a otra dinámica y perdieron el hábito de verse con ese papá o con esa mamá, y después cuesta mucho recuperar ese hábito, ¿sí? Por más que haya afecto de por medio, la verdad es que los seres humanos somos animalitos de costumbres, y nos acostumbramos a cada cosa que hay que desacostumbrarse para funcionar mejor. Pero bueno, así es la vida para todos, absolutamente para todos. Espero que les haya sido súper útil este vivo, por algunos que lo estuvieron viendo, otros que lo van a ver después.
para aquellos bueno, que se reconozcan en esto, porque es algo que les ha pasado, que tengan capacidad de perdonarse a sí mismos, porque si fueron los niños, digamos, que quedaron atrapados en ese síndrome, fueron utilizados por un adulto y no fue una decisión de ustedes. Digamos, es como si repitieran en cada cosa que decían las palabras de otro, y hay que poder perdonarse eso. Saber que en un sentido sí se tenía conciencia de lo que estaban haciendo, pero en otro sentido no la tenían tan ampliada como la pueden llegar a tener después. Y para los que no padecieron ese síndrome de alienación parental así tan claramente, pero se dieron cuenta que tal vez siendo hijos de padres separados hubo un tironeo y había uno que era mejor que el otro, no por algo que se dieran cuenta ustedes, que fuera evidente, sino porque había uno que se ocupaba de hablar mal del otro. Esa es la diferencia. Porque los chicos no son tontos. Nosotros de niños no somos tontos. Hay cosas que podemos no ver, pero no por tontos, sino simplemente porque no las vemos, porque no tenemos la capacidad de verlas. Yo me reconozco, dice en Cada Vivo, y cuando decías que tiene mucho peso pensaba en mis kilos. No tuve padres separados. Claro que sí, esa es una cuestión también. El peso tiene muchos nombres, el sobrepeso tiene muchos nombres, las cosas que nos pesan y que se transforman en kilos tienen muchos nombres, ¿sí? Muchos nombres. Tuve padres separados, pero sí discutían y se criticaban. Vivi, bien, sí, te entiendo, claro que sí te entiendo. Aparte, un niño cuando está en un ambiente así de mucha crítica y mucha discusión, a veces siente también que es el culpable de las discusiones. No sabe por qué se están peleando los padres, pero muchas veces un chico se hace cargo y dice, bueno, no, seguro que es porque yo, no sé, me fue mal en el colegio, porque no comí toda la comida, porque no me hice la cama. Un chico es tan bueno, somos tan buenos de niños, tenemos tanta bondad, que difícilmente, digamos, estos dos HDP que se pelean y me rompen los quinotos. No, un niño dice, por culpa mía, algo habré hecho. Es lo que suele pasar, ¿sí? Es lo que suele pasar. Que un niño se echa culpas de alguna manera o se hace responsable de algo de lo que está pasando en la casa. No importa si las peleas son por temas económicos, porque no alcanza la plata. Seguro piensa, bueno, no alcanza la plata porque me tienen que dar de comer a mí, entonces no alcanza la plata. Muchas veces, muy pocos son los chicos que están en la estratosfera y no captan eso y no se hacen cargo de algo de eso, pero la mayoría carga culpa cuando escucha las críticas entre los padres y cuando ve que el ambiente es de mucha discusión, siente que tiene una responsabilidad. Se siente parte del sistema, en definitiva, se siente parte del sistema de esa familia y se adjudica una responsabilidad. O sea, así de sencillo. Digo, y eso habla hasta de madurez de parte de un niño. Aunque se esté equivocando, digo, piensa que hay algo de todo lo que está pasando que tiene que ver con él. A veces a mí me pasa tratar ya con personas que dejaron de ser niños, que ya son adultos, y les cuesta ver qué parte de lo que les pasa tiene que ver con ellos mismos, ¿no? Esto es la responsabilidad. Esto es lo que nos hace adultos, maduros. Es decir, ¿qué de lo que me está pasando tiene que ver conmigo? ¿Sí? Y pensar que a veces tenemos ese grado de responsabilidad desde muy pequeños. Y después en algún momento algunos lo pierden o no lo han tenido nunca. Y les cuesta mucho darse cuenta qué de lo que me pasa tiene que ver conmigo. ¿Qué estoy poniendo yo para que me sucedan estas cosas? ¿Cuál es mi parte para poder cambiar esta realidad? Porque si yo me doy cuenta que tengo una responsabilidad sobre la realidad que me pasa, tengo el poder de cambiarla también, tengo el poder de mejorarla. Vivi dice, hoy ella está y mi papá no.
es muy difícil entenderla y ser considerada con ella, pero igual es mi mamá y la quiero. Claro, claro. Bueno, Vivi, ahí muy importante lo que cabe es el perdón, porque si tu mamá hizo lo que hizo y si tu papá hizo lo que hizo, es porque no supieron hacer algo mejor. No, no supieron hacer algo mejor. También hay que ver qué modelo traían ellos, ¿no? Cuando uno va para atrás y revisa y dice, uff, bueno, mis abuelos fueron tremendos, entonces a ellos tampoco les tocó un buen modelo para transferir. Tampoco pudieron revisar un poco de qué historia venían antes de mandarse la macana esta, como vos decís, de pelearse mucho, de criticarse entre sí. Hay que ver de qué modelo, ¿sí? De qué modelo venían. Y la verdad que a veces el modelo está fallado tantas generaciones para atrás, hasta que llegamos tal vez a nuestra generación y nosotros elegimos corregirlo, porque tomamos conciencia, pero a lo mejor hay muchas generaciones para atrás que ni siquiera se lo plantearon, que no reflexionaron absolutamente nada, no pudieron, tenían como otro procesador, como una computadora con un sistema y otra con otro sistema. Yo creo que hoy tenemos nuestras cabezas y nuestras emociones, nuestra manera de sentirnos, tiene un procesador totalmente diferente. Entonces nos cuestionamos cosas que nuestros padres no llegaron a cuestionarse, ¿sí? Es como que les estaba corriendo un sistema operativo viejo que les daba hasta ahí. Y nuestro sistema operativo da para un poco más. Y tal vez, y seguramente, el de nuestros hijos dé aún para más. Esto es lo que pasa. Pero bueno, estamos con estas cuestiones. Y a veces incluso tenemos que corrernos programas nuevos en la cabeza, porque no nos alcanza con el que nos estamos manejando, ¿sí? No nos resulta funcional. Vivi dice, yo traté de no hacer lo mismo, no funcionó y decidí entonces quedarme sola. Bueno, viste, vos lo resolviste de otra manera. Claramente lo resolviste de otra manera. En lugar de quedar atrapada en una relación de pareja conflictiva, con una crítica del uno al otro y con mucha pelea, vos decidiste separarte sanamente, ¿sí? Esto es algo que muchos aprendimos, que también hay sanación en terminar con un vínculo que no se puede sanar adentro del vínculo. Uno intenta a veces sanar el vínculo, pero si el vínculo no se puede sanar, hay que sanarse cada uno por su lado, ¿sí? Separados. Esta es la realidad, digamos. Uno puede intentar sanar el vínculo, pero a veces a mí me pasa que me llegan parejas que uno tantea y dice, qué difícil esto. Tienen que hacer un trabajo de sanación tan grande, cada uno por su lado, que se hace muy difícil sanar el vínculo. Primero tienen que sanar cada uno por su lado para después poder sanar el vínculo, tal vez, quizás. Pero bueno, por lo menos eso no genera ese modelo conflictivo para que los chicos aprenden otro modelo, el de si estamos juntos bien, buenísimo, y si no nos llevamos bien, nos vamos a seguir atados juntos, como si tuviéramos un grillete, ¿no? Como si fuera la esclavitud, tener que estar el uno con el otro. Y bueno, esto es sumamente importante, sumamente importante. Bueno, espero, igual a veces pesa el seguir sola, pero por supuesto, a todos, más que el seguir sola, el tener que desarmar algo, ¿sí? Después obviamente está el seguir sola, pero el desarme es algo que cuesta, que tiene su costo, por supuesto, emocionalmente, anímicamente, claro que lo tiene, pero bueno, pero también tiene su lado de paz, de tranquilidad y de sanación para quien lo sabe hacer bien. Y tal cual, pero antes de darle un mal ejemplo, sí, mejor darle el ejemplo de la fortaleza, Vivi. Mucho mejor dar el ejemplo de la fortaleza que dar el ejemplo de la sumisión. Sobre todo para una mujer que tiene hijas mujeres. Es tremendo eso, hay más responsabilidad. Ana dice, gracias Solange, buen domingo para vos. Ana, muchas gracias, buen domingo para todos, que lo terminen lindo, que empiecen mucho mejor la semana
que sean reflexivos. Yo a veces les subo algún video de maestros, que son para mí maestros, que nos dicen cosas que podemos utilizar a diario y que hay que tratar de aprovecharlas. Así que todos los que puedan ver ahí los videitos que voy recomendando en el feed, véanlos, que les va a ayudar muchísimo. Les mando un besote enorme, los quiero mucho. Gracias por estar ahí cada domingo, aunque sea un domingo de sol, aunque me vean después cuando pueden, y que les sirva, sobre todo que les sirva. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye.